nuevamente reunidos a través de nuestros canales, a través de nuestras plataformas para seguir conociendo a nuestras nuevas voces, seguir conociendo a nuestros autores y presentar nuestros nuevos títulos. Y hoy pues estamos muy contentos de presentar a Leonel Ramírez Godoy. Gracias, Leonel, por estar aquí para presentar y lanzar oficialmente este libro, 108 reflexiones en el camino espiritual. A ti, Leonel, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Catherine, por la invitación. Pues para que lo conozcan, Leonel Ramírez Godoy es chileno, es psicólogo de profesión, se ha desempeñado como psicólogo clínico y dentro de sus estudios pues también cuenta con un posgrado en salud familiar en hipnosis clínica. Pues se define a sí mismo como una persona apasionada, es músico de afición y también un explorador nato. Siempre anda buscando en lo profundo de su ser para mejorar como persona y por ello también es budista y pertenece a la Sangha Karma Kagyu. Corrígeme si no lo estoy pronunciando bien, Leonel. Camino Karma del Kagyu. Diamante. ¿Sí? Sí, Karma Kagyu. Karma Kagyu, así es. Hacia finales del 2018, pues inició sus caminos en la escritura a través de este libro que estamos presentando hoy, 108 reflexiones en el camino espiritual. Actualmente, pues también está escribiendo ya su segundo libro, donde va a abordar también distintos aspectos, en este caso, de las virtudes que pueden llevarnos a la felicidad. Y hoy estamos pues presentando este libro, 108 reflexiones en el camino espiritual, que viene siendo una, digamos, un testimonio, un recorrido que nos hace Leonel Ramírez a través de su vida, donde recoge experiencias personales y profesionales bastante íntimas para proporcionarnos de cierta forma caminos o herramientas a la sanación, a la iluminación. Este libro es una invitación de cierta manera pues a abrir la mente y el espíritu y a descubrir pues quizás con esta experiencia contada desde la voz del propio Leonel pues un aprendizaje personal. Pero bueno, Leonel, me gustaría que seas tú quien nos cuente de qué se trata este libro, qué van a encontrar las personas con estas 108 reflexiones en el camino espiritual. Bueno, la verdad es que yo no me defino como un escritor, pero sí me interesa mucho. Se fue dando esto, la verdad, naturalmente. Yo comencé a escribir el año 2018, después de, como tú bien decías, pasar varias experiencias personales, eh, bien dolorosas, la verdad. Muchas de las cosas que se venían dando hasta mi vida en esa fecha, cursaba mi vida normalmente, tenía todo lo que se esperaba para una persona en la vida, ¿cierto? Tener una familia, una esposa, un trabajo. La verdad, la vida bastante resuelta, las cosas se me daban bastante bien, pero la verdad es que desde ahí todo comenzó a cambiar. Muchas de las cosas que daba por hechas se vinieron abajo y fue un remesón bastante grande en mi vida. Y eso me llevó mucho a algo que venía haciendo desde antes, pero quizás no con la misma intensidad. Me gustaba mucho leer temas de espiritualidad, de meditación, de yoga, sufismo. Me interesaban todos esos temas, pero siempre me quedaba en la lectura o en la enseñanza. Y nunca experimentaba estas cosas. Entonces, después de pasar por todo esto, de sentir mucho sufrimiento, la verdad, eh, quise experimentar todas esas cosas. Entonces comencé a meditar, comencé a hacer un camino de autoconocimiento, introspección. Y luego de hacer este trabajo, la verdad es que fue confluyendo esta necesidad de transmitir lo que pensaba, lo que sentía, todas esas emociones que estaba sintiendo. Y la verdad es que ahí comencé a escribir. Em, Siempre he querido transmitir esas cosas. La verdad es que soy bastante vergonzoso, soy bastante tímido también y temeroso, pero desde chico nunca he dejado que eso me detenga. Eh, Siempre digo que corro más rápido que la vergüenza y el miedo. Entonces, quise explorar todo esto y transmitirlo de alguna forma. Y la verdad es que desde chico, desde bien pequeño, siempre tuve un interés por entender cómo funciona el mundo. La verdad es que era un niñito bastante nerd, por así decirlo. No era tímido en ese entonces, tenía hartos amigos, lo pasaba bien, pero prefería quedarme en la casa viendo, no sé, el Discovery Channel
viendo programas culturales o del cuerpo humano, de medicina. Me gustaban esas cosas, no era de estar viendo tanto dibujos animados. Recuerdo también que apenas aprendí a leer, leía enciclopedias, leía muchos libros que quizás no tenían que ver con temas infantiles, sino que quería aprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Y yo creo que por eso quise, cuando ya era más adolescente, estudiar medicina. La verdad es que eso quería estudiar yo medicina, quería ser neurocirujano, bien cabezón en esos temas. Pero tuve una experiencia con una persona que se hizo una herida, que vi mucha sangre y yo dije, no, esto no es para mí. Entonces, creo que en la enseñanza media, en tercero medio, eh, vi estos temas que tienen que ver con la psicología, al entender cómo funcionan las personas, por qué se comportan de determinada forma, cómo funciona la mente, y la verdad es que ahí quedé fascinado. Entonces cambié mi interés al ver que probablemente no iba a ser un muy buen médico y quise estudiar psicología. Y me encantó, la verdad es que a mí mi profesión me encanta, el trabajo que hago como psicólogo clínico para mí es mi pasión, lo hago con gusto, eh, tanto así que muchas veces si es que hay personas que necesitan que, no sé, que las atienda fuera del trabajo, yo me doy el tiempo para hacerlo porque me encanta lo que hago. Pero también me di cuenta, como toda profesión, que la psicología tiene sus limitaciones. Entonces, me abrí a todo este mundo de autoconocimiento, de desarrollo espiritual. Me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que me iban a hacer feliz, ¿cierto? Todos buscamos llenarnos de cosas externas, ¿cierto? Podría ser el obtener cosas materiales o tener nuestra vida resuelta, ya sea con una pareja. Me di cuenta que a pesar de tener todo eso, no me sentía totalmente pleno. Siempre había una sensación de vacío en mí que me hacía pensar de que había algo más que entender, que descubrir. Y yo creo que eso me llevó por ese camino de autoconocimiento y lo de la escritura surgió solo, surgió naturalmente. Y la verdad es que se me da muy fácil escribir. Em, Siempre he escuchado a los escritores que dicen que necesitan tener esta inspiración, ¿cierto?, para escribir. Y la verdad es que a mí, por lo menos, muchas veces me di esa excusa para no escribir, pero me siento y siento que la escritura surge naturalmente. Puede ser un día malo, un día que no me siento inspirado, pero aún así escribo. Puedo escribir mucho en poco tiempo. De eso me di cuenta ahora último, porque el segundo libro que estoy escribiendo, que me gusta mucho cómo está quedando la propuesta, escribí 100 páginas en 2 semanas y relajado. Así que siento que me gusta escribir. También me gusta, como tú dijiste, la música, me gusta componer canciones, lo hago también desde la adolescencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con entregar algo interno, ¿cierto? Todo, yo pienso que todos tenemos cosas que entregar al mundo. Yo creo que cada persona tiene algo que entregar, tiene algo que decir, algo que escribir, algo que crear. Y yo creo que parte de la invitación de este libro es a eso, es a que cada uno abra su corazón, su mente, exprese lo que hace, porque todos tenemos algo que entregar al mundo. Y la verdad es que en este libro se hablan de muchas cosas. Hablo sobre la impermanencia, hablo sobre la interdependencia, el ego, eh, dónde buscar realmente la felicidad, sobre la necesidad de aprovechar el tiempo que tenemos en esta vida, ¿cierto? La oportunidad que tenemos para crecer, eh, disfrutar de esta vida, pero también no perder el sentido del por qué estamos acá. Entonces, este libro siento yo que es una invitación a eso. En 108 reflexiones lo que yo busco es que cada persona busque en su interior, los llevo también muchas veces a cuestionarse sobre ciertos temas, en cómo están llevando sus vidas. De hecho, hay algunas personas que ya han leído el libro, obviamente, y me han dicho que les ha gustado, primero que todo, y también me dicen que sienten que se están cuestionando cosas, están abriendo su visión quizás a ver la vida de otra forma a la que usualmente la vemos, porque claramente este mundo en el cual vivimos hoy día nos lleva a centrarnos en buscar el éxito, ¿cierto? En ser productivos, competitivos, escalar lo más alto posible, en donde vamos a mirar a todos para abajo
y pensamos que cuando lleguemos a la cima vamos a ser felices y generalmente cuando lo hacemos nos damos cuenta que no estaba realmente ahí la felicidad. Entonces la invitación de este libro es quizás sacar un poco la mirada de lo externo y centrarse en cultivar la felicidad, la paz, la tranquilidad que todos buscamos, porque todos los seres humanos compartimos eso, compartimos de que todos queremos ser felices y dejar de sufrir, ¿ya? Todos los seres humanos. Entonces, lo que yo propongo acá es que trabajemos en nosotros mismos y no en cambiar nuestro mundo externo para lograr eso. Yo creo que esa es quizás la reflexión más importante del libro, es la invitación al crecimiento interior, a mirarse a sí mismo, a no tener miedo a hacer eso, porque lo que yo he visto como amigo, como terapeuta, eh, he visto que las personas tienen mucho miedo a sentirse, a verse, a darse un minuto de silencio al día para ver qué está pasando con uno en el cuerpo, en las sensaciones, en los pensamientos, en las emociones, en las energías también que nosotros tenemos. Y la verdad es que eso es lo que yo busco con este libro, es invitar a las personas a hacer eso, porque es la única forma de que desarrollemos mayor conciencia, a mi parecer. Y yo creo que estamos en un tiempo en nuestro mundo en donde estamos viendo cómo la falta de conciencia está generando muchos desastres en todo sentido, en las relaciones, desastres también a nivel de climático. Eh, Estuve viendo una entrevista de otro autor que tú hiciste, Catherine, hace poco, que él hablaba del tema del cambio climático, de un análisis muy profundo también. Y yo creo que eso a mí me entusiasma bastante, de que hay muchas personas hoy en día que están llamando desde distintas áreas, distintas voces, a una mayor conciencia en el ser humano. Creo que es el único camino. Yo creo que ya pasamos de la era de la razón, de la lógica, a la era de la conciencia. Y cada vez hay más personas que están interesándose por esto. Y yo creo que eso es lo que invita el libro. Se habla de muchas cosas, como te digo, pero lo principal es eso. Como dices tú, pues rescatando parte de lo que estás diciendo, si bien hay bastantes personas y organizaciones trabajando en distintos ámbitos para hacer cada vez mejor, pues como dices, qué mejor manera de hacerlo sino empezar a verse uno mismo y comenzar desde uno, ¿no? Aprovecho entonces para preguntarte, Leonel, contabas o hablabas que te fue sencillo el proceso de la escritura, que llevarlo a cabo pues te fluyó de manera bastante natural. Te pregunto, entonces, ¿por qué decidiste o por qué son 108 reflexiones en el libro? Literalmente son 108 frases, reflexiones que invitas a la gente a hacer de diferentes aspectos, como bien decías, hablas del ego, hablas también de la paciencia, de la aceptación. ¿Cómo fue canalizar esos temas? ¿Por qué decidiste esos temas en específico? ¿Y por qué llegaron a ser 108? Bueno, 108 tiene que ver más que nada con un número que es muy importante en distintas tradiciones espirituales. Pudieron ser 1000, pero yo quise que sean 108 por eso. Pero como te dije anteriormente, esos temas que se tocan en el libro surgieron de forma natural, no hubo un orden, por eso está escrito en formato de diario, ¿cierto? Eh, y este proceso fue súper orgánico, en el sentido de que en ese periodo yo meditaba mucho y después de cada meditación también me introduje en varias enseñanzas. Después de cada meditación yo escribía lo que me surgía en el momento, lo que me surgía desde el corazón, la verdad. Y como te dije ahí, las palabras iban fluyendo solas. Entonces, no hay un orden como en los temas, pero pienso que cada uno de los temas son importantes porque son las cosas que hoy en día nos pueden llevar a cultivar las causas de la felicidad y el amor, ¿ya? Em, entonces, yo creo que tiene que ver con algo de que muchos de nosotros pensamos, ¿cierto? Que nos dicen tienes que ser amoroso, feliz, pero pensamos que eso es algo que es un efecto, o sea, que es una causa, o sea, que nosotros tenemos que, te dicen,
tienes que ser más feliz, más amoroso, pero la verdad es que eso, a mi parecer, es un efecto. ¿Y a qué me refiero con esto? De que uno tiene que cultivar las virtudes, tiene que cultivar ciertas áreas para lograr estar en un estado amoroso y feliz, ¿ya? Entonces ahí vienen todos estos temas que se explican en el libro: la paciencia, la amabilidad, la generosidad, que es algo que estoy desarrollando un poco más en el segundo libro, dándole un poquito más de orden, pero esa es la propuesta del libro, por eso se hablan de todos estos temas. Y uno de los ejes fundamentales que converso en el libro es el tema del autoconocimiento. Yo creo que eso es algo que sabemos hace muchos años. Los primeros filósofos ya lo hablaban, ¿cierto? Los griegos, de la importancia del autoconocimiento. Pero hoy en día se practica poco, a mi parecer, por lo que veo. Estamos muy inmersos en tratar de estimularnos externamente a través de distintas actividades, muchas veces muy hedónicos, y la verdad es que la sociedad no nos ha invitado a eso, por lo que yo veo, la sociedad como la hemos construido nosotros, la verdad. Entonces, la invitación del libro es primero eso, a darse un espacio de autoconocimiento, a estar en silencio consigo mismo, verse, para desde ahí empezar a construir un estado de felicidad que nazca desde uno y no dependa de causas externas. Eh, yo creo que esa es la invitación que hago en el libro. ¿Y por qué toco todos estos temas? ¿Ya? Porque igual son muchos temas que tienen que ver con la sabiduría, y que obviamente ahí recojo de muchas de las enseñanzas del budismo sobre todo, pero también algunas enseñanzas de distintas tradiciones como cristianas, también los esenios, los estoicos. Hay mucho de esas distintas tradiciones espirituales que son más contemplativas, el cristianismo gnóstico también, que son estas tradiciones nos invitan no a generar un dogma, o sea, a creer ciegamente en lo que se dice, sino que a uno a experimentar estas cosas. Entonces uno parte desde la duda, ¿cierto? A experimentar todo. Y yo creo que lo hacemos poco porque vivimos en un estado de desconfianza, de temor. Estamos constantemente en ese estado de aprehensión, a mi parecer, al relacionarnos con los demás. Entonces, nos cuesta confiar en los demás, y la verdad es que un primer estado del amor, porque el amor lo podríamos ver de distintas formas, es la aceptación y la validación del otro. Entonces siempre vamos con la desconfianza generalmente al relacionarnos con los demás, y como vivimos desde el miedo, generamos dos tipos de relaciones. Están las personas a las cuales nos apegamos, ¿cierto? Que son nuestros amigos, los cercanos, y muchas veces los idealizamos, ¿cierto? Ponemos más características positivas en esas personas. Y están las personas de las cuales sentimos aversión, que son las personas que nos caen mal o que sentimos que nos hacen daño. Y los demás, que el montón, son las personas que nos son indiferentes. Entonces, pienso que todo esto tiene que ver con esta emoción básica sobre la cual nos relacionamos, que es el miedo. Entonces, la invitación es a superar ese miedo, y para superarlo primero tenemos que ser capaces de confrontarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que eso es lo que yo explico en el libro, Catherine. Bien, Leonel, mencionas pues aspectos como bien decías, de la paciencia, del ego, de la amabilidad, de quizás soltar, aprender a soltar o aferrarnos a personas, como bien acabas de mencionar. Y hay muchos factores, cosas con los que en lo personal siento que las personas se pueden sentir identificadas con el libro, porque son situaciones o escenarios que cada uno vive también en la cotidianidad. Mientras yo iba leyendo el libro, pues había ciertas reflexiones con las que uno puede hacer o no más clic, quizás por situaciones que pueda estar pasando uno en algún momento. Y hay algo también que me llamó mucho la atención del libro, ¿no? Como bien decías al principio, estás haciendo, digamos, una invitación a la introspección, a revisar, a revisarnos y autoconocernos. Te pregunto también, no solamente como escritor y autor de este libro, sino también como psicólogo clínico. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos enfrentar cada uno esas trampas que nos pone la mente, esas trampas que a veces nuestra mente puede ser hasta nuestro peor enemigo, ¿no? Y en el libro pues cuentas también
o relatas esas reflexiones un poco sobre eso, como quizás a veces somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo esas trabas y sabemos que nosotros mismos podemos superarlo. ¿Cómo lograrlo? Ujú. O sea, yo creo que una de las primeras cosas es que pongamos el foco en trabajar con nuestra mente. Eh, y eso es algo que no solamente se trabaja desde la psicología, sino que también desde estas distintas tradiciones espirituales contemplativas. Yo hablo mucho en el libro de la meditación. Yo creo que esa es una buena estrategia que uno puede ocupar. Eh, Quizás está muy sobrevendida hoy en día, se habla harto de meditación, pero que se hable mucho no quiere decir que sea una moda solamente, es algo que se ha comprobado que ayuda científicamente. Entonces, eh, meditación no solamente es sentarse en un cojín y cerrar los ojos, raparse la cabeza, ¿cierto? Y estar haciendo om y recitando mantras. Es la habilidad de estar consciente de lo que está pasando en el momento. Yo creo que eso es algo que tenemos todos y todas, que sí, estamos mucho en nuestra mente en situaciones que pasaron antes, ¿cierto? En recuerdos. Muchas veces cuando desarrollamos síntomas depresivos tiene que ver con eso, con ir mucho al pasado, a recordar cosas negativas, a sufrir nuestra memoria. Muchas veces la ansiedad tiene que ver con lo contrario, con que nuestra mente se vaya al futuro, a prever escenarios imaginados, ¿cierto? Catastróficos. Y yo creo que eso pasa mucho por esto que estamos conversando, porque no ponemos foco en trabajar con nuestra mente. Muchas veces buscamos embellecer el cuerpo, muchas horas de gimnasio, dieta, que es lo que más escucho hoy en día, pero también tenemos que ejercitar esto, ejercitar la mente, el cerebro. Entonces, la meditación ayuda mucho a eso, estar consciente de lo que está pasando, hacer ejercicio, ¿cierto? De estar en contacto. No necesariamente tenemos que estar sentados con los ojos cerrados, como te decía, ir a ambientes naturales, escuchar el sonido de los pájaros, cuando vamos caminando, hacer el ejercicio intencionalmente, de sentir lo que está pasando en el momento, las sensaciones corporales al caminar. Hay muchas cosas que podemos hacer para trabajar con nosotros mismos. Lo otro que podemos hacer es tener claro cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿ya? Muchas veces somos muy autocríticos, nos decimos cosas muy feas. Ujú. Por eso hay tantas personas con tan baja autoestima y muchas veces esas personas que se ven con una buena autoestima están escondiendo un dolor interno y una baja autoestima. Por eso se defienden con estas corazas, que son los mecanismos de defensa. Entonces, hacer este trabajo de ver estos mecanismos de defensa, de darnos cuenta de estas historias que nos contamos y hacer este primer ejercicio que es doloroso, de ver cuáles son nuestras reales motivaciones, cómo estamos llevando nuestra vida, permite abrirnos a a otra oportunidad de crecimiento. Como digo por ahí en una reflexión, es como desvestirnos de todas estas atuendos que tenemos, que son estos elaborados mecanismos de defensa, historias que nos contamos nosotros mismos para, desde ahí, desde estar desnudos y vulnerables, vestirnos de una nueva forma, ¿cierto? Yo creo que eso falta mucho hoy en día. Eh, y uno de los grandes problemas es que sufrimos la función de nuestra mente. Nuestra mente obviamente va a generar pensamientos, emociones, sensaciones. Y muchas veces nos aferramos a esos pensamientos, a esas emociones. Pensamos que eso que tenemos, que es una emoción, que las emociones son cambiantes. Hoy día, en la mañana puedo estar con mucho entusiasmo, energía, por ejemplo, hoy día me pasó a mí, me desperté muy bien, con mucha energía. Después tuvimos una reunión en el trabajo y habían problemas, situaciones en donde tuve que estar quizás mucho más concentrado y serio. Después tuve una conversación con una amiga y nuevamente volví a estar contento y feliz y enérgico. Y después quizás me dijeron algo que me dolió y me sentí triste. Las emociones van cambiando, ¿ya? Las emociones es una naturaleza el cambio. Y eso es lo que no aceptamos. Nosotros queremos estar de una forma todo el tiempo. Yo creo que algo importante que todos y todas tenemos que entender que estar triste, estar angustiado, estar con rabia no es lo mismo que sufrir, ¿ya? Muchas veces le tenemos mucho miedo a sentir estas cosas porque pensamos que es sufrimiento y el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es algo que nosotros creamos. Las emociones son transitorias.
Y asimismo los pensamientos, ¿ya? Muchas veces nos volvemos locos con ciertos pensamientos, rumiando, masticándolos, dándole vueltas, y no nos damos cuenta que son cosas que tenemos, que también son transitorias. Yo no pienso lo mismo que pensaba cuando tenía 16 años, cuando tenía 5 años. Los pensamientos van cambiando, las creencias también, las formas de ver la vida. Entonces, aferrarnos a eso como una identidad estable es lo que nos hace sufrir, a mi parecer. Ya, esa es la propuesta que yo tengo. Yo no soy dueño de la verdad, y también lo explico en el libro. Simplemente transmito algo que yo he experimentado. No es algo que me contaron. Obviamente he aprendido muchas cosas, pero son cosas que yo he sentido. Entonces, en ese sentido, el libro es muy auténtico en ese relato. Entonces, respecto a lo que tú me preguntas, pienso que estas son las grandes cosas que muchas veces no queremos ver por estar tan ocupados escapando de nosotros mismos. Y mientras escapemos de nuestra mente, la mente siempre nos va a atrapar. Muchas veces en la consulta me llegan pacientes que me dicen, estaba pensando en irme a tal ciudad porque quiero empezar de nuevo desde cero. Me dicen, ya, y me voy a ir lejos y eso va a hacer que mi vida cambie. Sí, puede ayudar a tener un nuevo contexto, obviamente, pero tu mente te va a perseguir donde quiera que tú vayas, entonces, y va a llevar con ella todos los hábitos y tendencias que tenemos. Y por eso yo creo que es tan difícil que las personas cambien, porque tenemos hábitos y tendencias, condicionamientos que hemos construido desde tanto tiempo, ¿cierto? Desde chiquititos. Llevamos muchos años aprendiendo a pensar de una forma, a ver la vida de una forma, a gestionar nuestras emociones de una forma, y eso está súper instaurado y es difícil de cambiar. Requiere mucha práctica, no simplemente filosofar, no basta solamente con pensarlo, sino que hay que poner manos a la obra. Hay que hacer prácticas que nos ayuden a cambiar esas tendencias y esos hábitos, a desaprender los antiguos, nocivos, y aprender los nuevos. Y hay que ser constante y disciplinado, porque si no, los viejos hábitos rápidamente empiezan a ocupar ese espacio que nosotros dejamos libre. Entonces, esto requiere esfuerzo, no es algo que llega solo. Hay mucha asidia espiritual hoy en día, mucha pereza. eh, Tendemos a dejar pasar el tiempo, pensamos que la vida va a durar para siempre, que somos inmortales. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me ha ayudado es dejar de tener miedo a contemplar la muerte. ¿Ya? No es que no le tenga miedo a la muerte, todavía le tengo harto miedo a la muerte, pero perdí el miedo a enfrentar, contemplar esa idea, ¿cierto? A empezar a entender que soy mortal y que en algún momento voy a partir, entonces eso me da un sentido cada día de que tengo que hacer algo importante para mí y también desde ahí para los demás, ¿ya? Que eso es otra cosa. Hay algunos estudios que hablan de eso, de cómo la depresión tiene que ver también mucho con estar muy egocentrado, ¿cierto? Pensando solamente en uno. Y falta también entender que somos nosotros solamente uno y hay muchas más personas que alrededor nuestro que también podemos ayudar. Pero la única forma de ayudarlos bien es trabajar primeramente en uno crecer, en uno ser mejor persona, ¿ya? Y cuando digo ser mejor persona, mm, no quiero decir una buena persona, ¿ya? Es importante ser una buena persona, ¿ya? No me entiendan mal, pero tanto más importante es ser sabio y hacer las cosas correctas para que las cosas correctas te sucedan, ¿ya? Entonces, yo creo que eh, hoy en día hay muchas personas actúan con bondad, que son sumisas, que muchas veces se dejan pasar a llevar, que no son asertivas, y sufren mucho su bondad. Entonces la bondad es importante, nos ayuda a acumular causas para la felicidad, pero nos ayudan a tener buenas condiciones para generar esa sabiduría que si nosotros no la aprovechamos, eh, realmente no vamos a habitar en un estado de amor y de felicidad. Entonces, esa es la invitación a trabajar en uno mismo, en aprender, en interiorizarse en estos temas, interiorizarse en este libro que habla de muchas cosas. Yo creo que es como un buen punto de partida, pero también hay mucho más, ¿ya? Y aquí yo valoro mucho a todos los maestros, a todos los colegas escritores, ya me declaro escritor, que también hablan de estos temas, que ustedes también en su editorial he visto que hay hartas personas nuevas voces, como tú decías, que hablan sobre estos temas.
y yo los invito a interiorizarse en todo esto, porque de verdad es una buena forma de uno ser el constructor de su propia felicidad, ¿cierto? De su propio bienestar y no depender de que, no sé, de que todas las condiciones sean perfectas para estar bien. O sea, que no me echen del trabajo, que mi esposa no me deje, mi polola no me deje. eh, Esas cosas que muchas veces nos derrumban, nos tiran por el suelo, si nosotros somos capaces de trabajar en nosotros mismos, van a ser menos dolorosas, va a haber mucho menos sufrimiento, van a ser más fáciles de llevar y vamos a también a cultivar espacios, contextos saludables en donde nos vamos a sentir a gusto con nosotros mismos y con los demás. Así que esa es la invitación. Y esto que les digo no es que yo tenga todo esto resuelto. La verdad es que a mí me ha tocado sufrir mucho esto. Yo me apego mucho a las personas, eh, a mis parejas también he sufrido mucho también por los quiebres de las relaciones. Soy una persona muy sensible. Veo una película y lloro, una serie y lloro mucho. Pero igual es parte de la vida. Yo creo que una de las cosas que sí puedo decir que he ganado con todo esto es que no le tengo miedo a sufrir. No, no le tengo miedo a experimentar dolor, a experimentar emociones. Creo que eso es algo que me ha hecho estar sanamente orgulloso de mí mismo, de que ya no le temo tanto a enfrentar esos problemas. Los sufro, sí, todavía obviamente, mucho. Experimento tristeza, experimento rabia, experimento angustia muchas veces, pero ya no le tengo tanto miedo como antes. Yo creo que eso es algo importante que uno puede lograr si es que trabaja en sí mismo. Y esa es una de Perdón las por extenderme tanto. y esa es una de las reflexiones que precisamente también de las que hablas en el libro, de cómo a veces sufrir o las situaciones negativas, pues no tienen que ser precisamente, o no se tienen que ver, mejor dicho, solamente desde una perspectiva y de esa perspectiva que es la que a uno le está haciendo sufrir y daño en el momento, sino ver un poco más allá y poder entender que de ese sufrimiento o de esas situaciones también queda un aprendizaje. Exacto. En el libro también, Leonel, y bien lo decías ahora, hablas de cómo la meditación te ha ayudado o cómo la meditación pues también comprobada ayuda pues digamos, a autoconocerse. Pero también cuentas, digamos, una situación que viviste precisamente cuando estabas quizás iniciándote en la meditación, que no conocías bien quizás esa disciplina o pasaste una situación que quizás no fue como la esperabas y tuviste digamos, hacer un cambio, hubo un cambio en ti. Hablaste también o hablas también de estos, digamos, creo que lo llamas ascensos y caídas que pasan todas las personas. Para hablar un poco de eso, me gustaría conocer tu opinión en torno a cómo puede saber uno o cómo puede quizás no dejarse caer al momento de, bueno, creer que este es el mejor escenario que estoy viviendo y después darte cuenta que quizás estaba equivocado y volver a intentarlo. Es decir, cómo evitar que quizás alguna mala decisión o alguna mala jugada en algún momento no vaya a ser tu limitante para poder seguir avanzando. Interesante y difícil pregunta, ¿no? O sea, yo pienso que para la mayoría es difícil darse cuenta cuando las cosas están pasando, ¿cierto? Si estamos haciéndolo bien o mal. Muchas veces podemos hacerlo en retrospectiva, ¿cierto? Al ver nuestro pasado, podemos analizarlo y ver si es que quizás eh, fuimos por un buen camino o no. Pero yo creo que eso es lo primero, porque caemos en muchas culpas por esto, por sentir que lo hicimos mal, si lo hubiera hecho de otra forma, quizá hubiera sido mejor, hubiera obtenido otro resultado, y la verdad es que no sabemos si es que hubiéramos hecho las cosas distintas, si hubiera resultado tal cual nosotros lo queríamos. Yo creo que eso es algo que también hablo en el libro, de que muchas veces esperamos obtener ciertos resultados y la verdad es que si tú te pones a analizar tu vida, del 100% de las cosas que nosotros esperábamos, el 99% no resultaron tal cual las esperábamos, ¿cierto? Siempre hubo un porcentaje, pudo haber resultado muy parecido a lo que esperábamos, pero generalmente no es así, ¿cierto? Siempre hay algo que no resultó tal cual como nosotros queríamos.
Entonces yo creo que esa es la primera contemplación que tenemos que hacer respecto a la pregunta que tú haces, de que em, no, tenemos que encontrar la satisfacción en recorrer el camino. Y eso es lo que yo también explico en el libro, más que en encontrar un resultado. El camino de desarrollo, si es que ustedes se atreven a iniciar este camino que es, es difícil, no es un camino en línea recta hacia arriba, ¿ya? Es un camino en espiral, donde uno va de repente subiendo, de repente baja, de repente sube, y así va, de a poco. Entonces, por eso también en la primera parte del libro, en la introducción, hablo de estos ascensos y estas caídas, porque la verdad es que yo he tenido varios ascensos y caídas, bien estrepitosas, la verdad. Eh, y como lo planteo en el libro, yo creo que tiene que ver mucho eh, con este trabajo que primeramente yo hacía espiritual, en donde me sentía como flotando sobre todo, ¿cierto? Desconectado, y sentía que así no me afectaban las cosas porque estaba desconectado. Yo creo que por eso fue un error, porque eh, con ese tipo de meditaciones y yo todavía no teniendo sanadas mis heridas emocionales, lo que sentía yo era que estaba alejado de todo, que nada me afectaba, desapegado, que es algo que a mí me cuesta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no involucrándome con las cosas, ¿ya? Se habla mucho del desapego, yo creo que es importante aprender del desapego, pero el desapego no es falta de involucramiento. Hay que desapegarse sanamente, o sea, renunciar a esperar un resultado o una expectativa de algo, o esperar encontrar la felicidad en ciertas cosas externas, pero involucrándonos intensamente con la vida, ¿ya? Con cada cosa que hacemos. Yo creo que ese es un error que yo cometí al principio. Y después, cuando encontré el camino de la meditación, del budismo, me di cuenta que la sensación era muy distinta y me di cuenta que iba por el camino correcto porque más que de desconexión, era una sensación de conexión hacia todo. Y tu sensación interna de agradable, ¿cierto? De sentirte bien, de estar feliz, estar tranquilo, que es muy distinto a una sensación de euforia o depresiva, que son los extremos, ¿cierto? Muchas veces nos vamos a los extremos. Siento que es una buena señal de que tú vas por buen camino. Aunque hay muchos maestros budistas también, lamas, que dicen que no tenemos que simplemente basarnos en nuestras emociones para sentir que vamos por buen camino, no. Porque si fuera por eso, por ejemplo, no sé, si nos tomamos un trago o consumimos droga, nos podemos sentir eufóricos y pensar que eso es la felicidad. Entonces, no solamente nuestro barómetro tiene que ser la sensación interna, sino que sentir que racionalmente también que estoy yendo por el camino que yo quiero, un camino valórico, en donde practico la virtud también, que es algo que se habla muy poco hoy en día. Se habla mucho de haz lo que quieres, sigue tus deseos, sigue tus instintos, busca tus sueños, tus metas. Antes, el siglo pasado era tener una familia y un trabajo, y ahora no, ahora las nuevas metas y sueños es un viaje. eh, y la verdad es que eso está muy bien, pero si nosotros pensamos que ahí está la verdadera felicidad, ese es el problema, ¿ya? Porque esas cosas muchas veces nos damos cuenta al final que no nos generan una real felicidad. Por eso hay tantos, por ejemplo, personas famosas, artistas que llegan a la cima, que lo tienen todo, que tienen fama, que tienen belleza, que tienen, no sé, una pareja hermosa, tienen muchas cosas, todo el dinero, y aún así se dan cuenta que no son felices. Muchas estrellas que caen en enfermedades mentales terribles o que derechamente se suicidan, que es algo que es un tema aparte que podríamos hablar mucho de eso. Eh, ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que todo eso que nos dice la sociedad que nos va a hacer realmente feliz, una felicidad genuina, finalmente no nos entrega esa felicidad que es una sensación más que euforia de satisfacción, de paz interior, ¿ya? Y así lo planteo yo. Y se ven con esto que se ha llamado el fracaso del éxito, ¿ya? Porque el éxito se entiende por eso, por las metas externas, ¿cierto? Obtener metas externas. Y yo siento que finalmente nada de eso nos entrega realmente lo que queremos. Como te decía anteriormente,
mi vida fue transcurriendo en mis primeros años obteniendo muchas cosas, siendo siempre reconocido por distintas personas, me iba bien en todo, cuando chico tenía las mejores notas, los profesores me halagaban, me iba bien en deporte. La verdad es que todo se me daba bien, después en el trabajo también me reconocían, a nivel regional, nacional, también en un trabajo que tuve. Pero me di cuenta que a pesar de tener todo eso, me sentía igual vacío, había como un nivel de amargura. Y después perdí todo, todo se fue abajo, y ahí comenzó un trabajo de interior, y ahora quizás todos esos sueños que yo tenía antes no están ahora, la verdad. Pero si te soy sincero, me siento mejor, me siento más feliz, más tranquilo conmigo mismo, cultivando quizás no tantas relaciones como antes, pero mejores relaciones de buena calidad. Cuando converso con una persona, me siento totalmente ahí con ella, y eso me llena de felicidad. Tengo muy buenas amigas, muy buenos amigos, y yo creo que eso tiene que ver con un trabajo que cada uno hace internamente. No tiene que ver con los demás, tiene que ver con uno. ¿Mm? Por eso hay personas que si están en un estado de intranquilidad, de rabia, de frustración, no importa con quién se relacionen, no importa que aparezca la persona más simpática frente a ti, tú igual te vas a sentir mal con esa persona. Igual le va a ver el defecto, lo va a juzgar, lo va a criticar. Entonces, pienso que por ahí va. No sé si me desvié de tu pregunta, soy un poco disperso por si acaso. No, todo está relacionado sin duda y todos estos temas pues los abordas en el libro. Son bastantes, como bien lo mencionabas al principio, son bastantes puntos, pero sin duda son puntos o aspectos, temas que a todos nos han afectado, a todos hemos pasado de una u otra forma, eh, o conocemos a alguien que está pasando por situaciones similares y pues estas reflexiones nos ayudan y nos invitan precisamente pues a conocernos un poquito más también, a detenernos, a hacer una pausa y mirar a nuestro alrededor y mirarnos hacia nuestros adentros. Me llama y quisiera preguntarte, ya estás haciendo pues a todas las personas una invitación a leer este libro, pero en el libro también invitas a las personas a leerlo de cierta forma, ¿no? Hablas, si son personas pues quizás de una lectura lenta, pues hacerlo con calma, si es una lectura rápida, hacerlo corrido. ¿Cuál es la mejor herramienta, la mejor forma de tomar el libro, las 108 reflexiones, y leerlo? Puedes, así como está escrito a modo de diario, quizás leerlo también a modo de diario. ¿Cuál es la recomendación que tú, su autor, pues le hace a las personas que puedan tener ya en sus manos esta obra? Como te dije anteriormente, el libro siento yo que es muy auténtico. Hablo mucho desde lo que siento, ¿cierto? En el momento. Y entonces invito también al lector a tolerar un poquito mi dispersión, como les te decía anteriormente. Entonces, por eso, como es tanta información, son tantas cosas y algunas reflexiones, a mi parecer, hablan de cosas muy profundas. Entonces, yo les recomiendo que se vayan dando el tiempo para leerlo de a poco, ¿ya? Yo sé que hay personas que son un poquito, yo no soy así, de leer mucho, muy rápido. Admiro a esas personas, pero yo no soy así. Entonces, si son de esa tendencia, leanlo completo, pueden leerlo, son 250 y tantas páginas, creo, entonces pueden leerlo. Conozco personas que son capaces de leer en un día el libro completo, entonces pueden leerlo así, pero después los invito a leer lentamente el libro, una reflexión por día, máximo dos, y las personas de lectura lenta lo van a tener un poquito más fácil. Si quieren van tomando nota de las cosas que a ustedes les llaman la atención, porque no los invito creo que lo digo al final del libro, no los invito a creer lo que yo escribo, sino que a experimentar estas cosas, ya a darse un tiempo para ver si es que realmente esto que yo menciono acá y que, ojo, no es algo que solamente yo menciono, son muchas personas que están hablando de cosas similares. Hay muchos maestros, muchos lamas también en mi tradición, ¿cierto? Tengo muchos maestros que hablan de esto a un nivel de profundidad, obviamente, mil veces mayor que el mío. Yo recién me estoy aprendiendo, estoy en el camino, pero yo los invito, por lo tanto, a tomárselo con calma, a
ir reflexionando de a poco, hacer anotaciones. Va a ser un buen libro, va a ser un buen inicio para iniciarse en el camino espiritual, ¿ya? Por eso el título del libro. ¿Eh? Em, y les prometo que en el segundo libro voy a ser un poquito más ordenado con mi propuesta. Pero este libro, de verdad, los invito a interiorizarse, a leerlo con calma, porque los va a invitar a cuestionarse, se lo aseguro, muchas cosas de cómo vemos nuestra vida. Y la verdad es que esa es la invitación finalmente, ¿no? No es que ustedes crean totalmente todo lo que yo digo acá, no soy dueño de la verdad, como les decía, pero sí soy dueño de compartir mi experiencia, ¿ya? Lo que yo he experimentado con todo en mi vida, en mi corta vida, no soy tan viejo como, como se puede pensar con las cosas que digo acá en este libro. Y pues con esta invitación nosotros también nos sumamos e invitamos a todas las personas a que puedan disfrutar este libro, disfrutarlo en la medida que los permita a ustedes pues reflexionar, conocerse también. El libro pues lo pueden encontrar tanto en su versión impresa como su versión digital a través de nuestra página web www.grupoigle.com, a través de Amazon, a través de nuestras redes sociales pueden solicitarlos, así que no importa en el país que se encuentren, el libro lo van a poder tener. Así que, Leonel, muchísimas gracias por haber compartido contigo, con nosotros este rato para conocer más de tu libro, para conocerte también un poco más a ti. También muchísimas gracias por haber confiado en esta editorial para pues darle vida a este tu primer proyecto y que desde aquí pues te deseamos el mejor de los éxitos y te acompañaremos en el proceso para seguir también reflexionando juntos. Sí, yo también les quería dar las gracias a ustedes porque la verdad es que quedé bastante impresionado y gratamente impresionado con el trabajo que hacen. Eh, Muchas gracias al editor también, a Francesco. Eh, yo le decía a una amiga cuando recibí la edición, me siento profundamente complacido y al mismo tiempo humillado, como broma, porque había muchas correcciones, entonces es impresionante cómo también va tomando forma el libro, cómo el editor también va eh, interiorizándose en la idea del autor, en el mundo del autor, y la verdad es que valoro mucho su trabajo. Hacen un buen trabajo y espero que lo sigan haciendo porque están apoyando a hartos autores que, como dije al principio de este libro y en la entrevista, de que todos y todas tenemos algo que entregar. Todos tenemos una habilidad, un talento, y la invitación también en este libro es a eso, a abrir sus corazones, a sacar afuera que eso muchas veces por vergüenza o por miedo no expresamos. Y así como lo intento hacer yo, correr más rápido que la vergüenza y el miedo, que no nos alcance, y expresar todo eso que sentimos en nuestro corazón. Muchas gracias, Catherine, por todo. Gracias a ti, pues con esta invitación también que les hace Leonel, pues a todas las personas que quieran escribir y que no se atreven, pues me gustó mucho esa frase, no dejemos que nos gane el miedo y poder nosotros ganar esa carrera. A ver, Leonel, si tuvieras que elegir, quizás es difícil esto, pero, o si quisieras más bien compartir con nosotros una de las reflexiones que quizás, o con la que más te sientas identificado, o con la que sientas que podamos tener más empatía, pues también nosotros alguna reflexión, alguna de esas 108 reflexiones que quisieras compartir con nosotros hoy. Eh, bueno, la verdad es que a mí todas las reflexiones me identifican, porque, como te decía anteriormente, era lo que estaba sintiendo en el momento, con algo que estaba viviendo en ese momento. Pero acá, la reflexión 53 quizás, que es un poco más cortada para leerla, dice, si quieres llegar a expresar amor universal e incondicional a todos los seres, comienza amando a la persona que tienes frente a tus ojos. Solo podrás amar y cuidar del bosque cuando aprendas a amar y cuidar del árbol de tu jardín. Me gusta esa reflexión porque nos habla muchas veces pensamos que tenemos que ser amorosos y amar a todo el mundo, pero es fácil amar a las personas que no están cerca de nosotros. Son las personas con las cuales vivimos finalmente las que nos generan los mayores problemas. ¿M? Esa persona a la que más nos apegamos o decimos amar, finalmente es la que más podemos llegar a odiar, ¿cierto? Yo creo que esa reflexión también conecta con una realidad que estamos viviendo hoy en día,
Eh, en Chile, quizás saliendo un poquito más de esa realidad que es el COVID, ¿cierto? La pandemia ha hecho que nos estemos encerrados mucho tiempo con esas personas que antes, con las cuales vivíamos, pero no compartíamos tanto tiempo. Entonces, esa reflexión invita a darnos cuenta de eso, de que es importante que la persona que tú tienes frente a tus ojos es la persona que en ese momento es la más importante, la persona a la cual tú tienes que aprender a escuchar, a estar atento. Muchas veces no nos damos tiempo para eso, y esa es la base del amor, el escuchar al otro, el aceptarlo, el validarlo, el entender que quizás no vamos a compartir todo lo que el otro diga, como el otro piense, pero sí respetar y aceptar que dentro de su forma de ver el mundo puede haber hay algo valioso también. Y si somos capaces de ir con esa mirada frente a todo, eh, nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos y con los demás. Em, por ejemplo, si tú ves a tu vecina, si eres, no sé, pues, si estás en tu casa y ves a tu vecina llegar tarde todos los días a la casa con el vecino, te va a dar curiosidad, vas a pensar quizás por qué llega tan tarde la vecina a su casa, pero no te va a hacer sufrir eso. Pero si tu pareja llega tarde todos los días a tu casa poniéndote excusas, sí te va a doler, sí te va a preocupar. Entonces, es importante trabajar las relaciones con esas personas cercanas. ¿Mm? Ahí es donde tenemos la gran oportunidad de practicar las virtudes que hablábamos anteriormente, la paciencia, la generosidad, el desapego, el involucramiento también. Muchas veces hoy en día, por temor a sufrir, no nos involucramos totalmente con las personas con las cuales nos relacionamos, ya sea familia, sea una pareja. Hay que entregar todo lo que tenemos en nuestro interior sin apegarnos. Yo creo que esa es la clave. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿ya? Pero se puede lograr eso si trabajamos cada día un poquito más en desarrollar ese amor con la persona que tenemos al frente, ¿ya? Como decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? El prójimo es el próximo, no es el que está 50 casas más allá de donde tú vives, es la persona que tienes frente a tus ojos, la persona que llega a tu círculo de experiencia, sea la persona que sea, intenta estar atento, mirarla a los ojos, escucharla, conectar con esa persona. Por muchas cosas difíciles que hayan pasado, si nos vamos con esa mirada por la vida, yo creo que se solucionarían 99% de los problemas relacionales que tenemos. Así que en esa pequeña reflexión, la 53, se puede uno profundizar en todo esto que estamos conversando. Entonces, por eso la invitación es a leer con calma. A ti, Leonel, muchísimas gracias y nuevamente pues la invitación a todos es que puedan leer este libro, que puedan leer y conocer estas 108 reflexiones en el camino espiritual de Leonel Ramírez Godoy. A ti, muchísimas gracias.